Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que Hablar, este espacio, este rato que le dedicamos a pensar sobre lo que nos pasa, esto que llamamos actualidad. Son semanas muy intensas, por supuesto, es un año muy intenso en materia política, un año electoral, falta semana y monedas para que se vote finalmente a quien será el próximo presidente de la Nación. Pero mientras tanto pasan cosas, están pasando cosas asociadas, por supuesto, a este periodo preelectoral, y cosas que preocupan, sobre todo pensando en lo que vendrá. Ustedes saben que este programa hace un esfuerzo para tratar de observar por encima de la línea de flotación de las noticias, es decir, tratar de tener alguna perspectiva de lo que implican las cosas que nos ocurren de cara al futuro. Bueno, esta semana se dio un nuevo caso de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires. Lucas Ceballos, un chico de La Boca, fue baleado por un policía de la Metropolitana. El caso en sí mismo es preocupante. Según el CELS, ya van 6 casos de fusilamientos cuyos protagonistas son efectivos de la Metropolitana. Estamos hablando de una fuerza que es muy nueva, por eso la estadística, más allá de que el número parezca bajo, la estadística es muy alta por el poco tiempo que tiene de funcionamiento, sobre todo en los barrios, la Policía Metropolitana. Pero más preocupante aún fue la reacción de los jefes políticos de la Policía Metropolitana, sobre todo María Eugenia Vidal, que es la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, que va a comandar la Fuerza Armada más numerosa e importante de la República Argentina, que es la Policía Bonaerense, que tiene un larguísimo historial de gatillo fácil, que tiene un larguísimo historial de abusos. Y el mensaje que dio Vidal fue, el primer mensaje fue el de encubrimiento del hecho, tratando de asociar esa situación de gatillo fácil con un hecho de violencia de género. La propia familia, los testigos, incluso el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires ya determinó que no hay una relación entre el caso de gatillo fácil y un hecho de violencia de género, desmintiendo a Vidal. Pero insisto, lo preocupante es que Vidal, que intentó justificar ese episodio, va a conducir a la fuerza policial paradigmática en la Argentina en materia de abuso de autoridad y hechos de violencia institucional. Es un mensaje muy complicado porque aparte es una fuerza que suele sobreactuar ese tipo de mensajes de omertá, ese tipo de encubrimiento prematuro por parte del poder político de hechos delictivos. Ojalá sea un error y no una tendencia de cara a lo que viene. Y lo que viene también incluye otras circunstancias. Al final del programa siempre decimos que este es un espacio donde no buscamos noticias, no busca títulos, sino busca ideas. Una de las consecuencias de eso es que no convocamos a los candidatos fundamentalmente, a veces sí lo hacemos, por supuesto, pero tratamos de no buscar a los candidatos porque ustedes lo escuchan todo el tiempo, en la tele, en los programas de aire, en los programas de cable, en los spots publicitarios, sino tratamos de buscar a observadores y protagonistas de la política que nos puedan dar otra perspectiva alternativa a la habitual. Y en este caso buscamos la perspectiva de un tipo que hace 5 décadas que está trajinando la política desde el pie, como se dice habitualmente, o desde abajo, si es que existe un escalafón en materia de militancia. Estamos hablando de Jorge Quito Aragón. Quito, gracias por este rato. Hacía la introducción preocupado por el tema de gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires. Vos fuiste calificado, no sé si es cierto, como el primer legislador villero de la ciudad. No sé si es cierta la nominación. Te han nominado así, pero no sé si fuiste el primero. Dos cosas. Yo, como legislador, creo que sí que no hubo ninguno. Y esto tiene que ver con tu origen, sabría decirte cuando era concejales, pero como legislador seguro. Esto tiene que ver con tu origen. Naciste en la 1114, militaste toda tu vida en la Villa del Bajo Flores, digamos, y conocés perfectamente la realidad de los barrios y su relación con este tipo de episodios de gatillo fácil, que es donde más se provocan este tipo de episodios, ¿no? Y sí, porque está claramente estigmatizado. Digamos. Yo ahora soy un tipo simpático, porque... pero sigo siendo un negro. Y así todo, yo todavía percibo algunas cuestiones de subjetividad del otro cuando te mira. Y yo estoy pero recontrapulido. Nuestros pibes en los barrios, digamos, a partir del momento que vos saliste del barrio, automáticamente te mira ya el común de la gente y de sobremanera algunos sectores sociales. Pero te miran de costado mal, feo. Y vos haces ostentación muchas veces de eso para que les moleste. Es una claro, pero bueno, el tema de esta estigmatización cuando se pasa al plano, por ejemplo, de la violencia institucional,
Es inevitable. ya no es simpático, ¿no? No es simpático porque aparte terminás preso muchas veces, cagado a palo o muerto, digamos, como en muchos casos. Te voy a contar un caso, un día estaban unos pibes en la puerta de casa tonteando, unos pibes que andan del Paco, nosotros en el barrio le dicen fisura. Estaban tonteando y yo los saqué medio vuelo, qué sé yo. Viene uno de la metropolitana y le saca el fierro y los apunta. Le dije, ¿estás loco? Digo, una cosa que yo le quiera pegar y otra cosa que vos, fuerza de seguridad, le saques un fierro, les quiera pegar. Es una cosa totalmente distinta. Terminé yo defendiéndolo a los pibes que están haciendo lío. ¿Entendés? Digo, a diferencia del rol de la fuerza de seguridad, tiene una característica esta fuerza de seguridad que tiene esa tendencia, no es una fuerza de seguridad cualquiera. Ahora, en un minuto acabas de hacer una descripción de varios dramas sociales. El tema del Paco, la droga y su inserción en los sectores populares, que son los que al mismo tiempo menos posibilidades tienen de salir, porque no tienen los recursos de ir, por ejemplo, a una clínica sofisticada. Y el Estado... La mayoría de esos pibes que están alrededor de los barrios no son del barrio. Ajá. Son de afuera del barrio. Ok, pero no decía en términos de consumo, sino en términos de el rol que empiezan a ocupar los tranzas, digamos, el rol del poder que ocupan los tranzas en los sectores más vulnerables. Por supuesto, siempre decimos lo mismo, los narcotraficantes viven en los countries, digamos, pero... hay una disputa de poder que se puede apreciar, sobre todo en el lugar... El sistema capitalista tiene pensado todo y también tiene pensado eso. De esta manera sostiene el precio. No es ajeno, digo, porque después toda esa plata que producen, a algún lado va, son bancos. O sea, no es que lo mantienen fuera de una órbita legal, precisamente por una lógica determinada de sostener el valor de lo que están vendiendo. No tiene otra, la represión no cumple otra función, no tiene otra funcionalidad más que sostener el valor de la mercancía, la situación ilegal, porque el consumo de drogas, de que el mundo existe, no es que no existe. Sí, la ilegalidad lo que hace es potenciar el negocio, digamos, por lo menos... Es un negocio, y vuelvo a decirte, solamente la represión tiene como objetivo sostener el valor de la mercancía. Pero a lo que yo iba es que las víctimas de este sistema son los sectores más vulnerables. Los sectores más acomodados tienen la justicia de su lado, abogados caros, la impunidad del dinero, digamos. Ahora, los sectores vulnerables son los que sufren, digamos, las persecuciones, a veces estigmatizantes, a veces justificadas, porque, digamos, también en los barrios... como en cualquier barrio. Por eso. Y por otro lado, hay un debate pendiente ahí, pero hacías otras descripciones. La situación, por ejemplo, de erradicación, no erradicación, perdón, sino de urbanización de las villas, que es uno de los grandes temas de la Ciudad de Buenos Aires y resueltos, digamos. No se cumplieron con leyes de urbanización. Todas las cosas que quieras sacar, digamos, vinculada al sector concreto, digamos, al sector social, al villero, a los pobres, tiene toda la misma lógica. La situación opresiva sobre aquel que menos tiene. No tiene, el sistema no piensa la solución del problema. Evita sabía decir que el rico cuando piensa en los pobres no piensa en rico, piensa en pobre. No es que si yo puedo tener, digamos, yo rico quiero tener una gran mansión, es una cosa. Si pienso en el pobre, no pienso en que tengo una gran mansión. Pienso que con 3 chapas y en lo posible que no estén agujereadas lo resolvemos el problema. Entonces todas las políticas que están pensadas sobre aquel que menos tiene, está pensada con esa lógica, de pensar siempre en pobre, no en rico. Y esta es una cosa que el sistema sostiene permanentemente. Digo, elegí es la marginación y la opresión. Si el Estado no legaliza el tema de las drogas, no hay políticas que atiendan a eso. El rico no tiene problema porque, digamos, lo agarra a su familia, lo interna en una clínica cara, qué sé yo, y después si tiene que recaídas no pasa nada porque lo vuelven a internar. O sea, tiene las condiciones económicas como para resolverlo. El pobre no tiene las condiciones económicas para resolverlo. Inclusive, digamos, durante mucho tiempo nosotros ni siquiera teníamos para comer, entonces teníamos que comer en comedores. Teníamos que salir a hacer movilizaciones para conseguir bolsones de comida. O sea, ayer en una entrevista que me hacen unos compañeros,
me empezaron a hacer narrar la historia y terminé diciéndole nosotros, 3 años antes de la crisis o 5 años antes de la crisis, discutíamos si el comunismo o el capitalismo, y 5 años después estábamos discutiendo si comíamos o no comíamos. O sea, nos llevaron a una situación, nos fueron empujando, en la cual la emergencia nos primó ante la posibilidad de poder ponerse a pensar en el proyecto país. Hoy, gracias a, desde el 2003 para acá, de la crisis del 2001, en la que fuimos un actor activo en los sectores sociales más bajos, empezamos a discutir qué país queremos y empezamos a exigir qué país queremos, y por suerte apareció Néstor, que nos condujo, nos puso a todos en un mismo lugar y nos posibilitó y nos volvió a convencer de que la política era la única herramienta que nos teníamos los pobres para transformar la realidad. Entonces, en esa situación, cualquier cosa que quieras que llevemos a conversar vinculado a los sectores sociales, siempre tiene la misma matriz. El rico piensa solamente como rico para él y como pobre sobre los pobres. Hablamos, digamos, de las barriadas de la Ciudad de Buenos Aires porque es donde te criaste políticamente y donde militás políticamente, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Martín Fierro tiene laburo en 20 provincias. Intenciones de ser nacional y lo está 20 logrando provincias, por tenemos eso, 20 partido provincias, en pero lo 3. cierto es que, digamos, tu conocimiento de base viene de las barriadas de la Ciudad de Buenos Aires, pero se parecen mucho a las del conurbano, digamos, en muchos aspectos. Si hay algo que es fácil de caracterizar del PRO por la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, es que no parece muy preocupado por fortalecer al Estado, sino lo contrario, es decir, de debilitarlo, con aquella vieja idea de que fortalecer a los privados va a generar un derrame que implicará una mejora de los sectores sociales vulnerables por ese efecto de derrame. Digamos, esto es fácil caracterizarlo así del PRO, hay muchos más detalles. Ahora, ¿cómo se explica que el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en las últimas elecciones, en las barriadas de la provincia de Buenos Aires, haga tan buena elección? O sea, son, en tal caso, los sectores más eventualmente perjudicados de ese tipo de políticas quienes están dándole un voto de confianza a este sector. Porque en tal caso ahí el voto está dividido, pero hay un voto fuerte al PRO. Hay razones diversas, digamos. La revolución comunicacional que hubo a fines de los 80, a principios de los 90, que hace que los medios de comunicación determinen mucho de nuestro nivel de conciencia medio, que antes digamos, ¿dónde lo canalizabas? O en la unidad básica, en la fábrica, en lugares concretos de concentración. Hoy, digamos, vos mirás la camarita, la pantalla, y te está bajando línea todo el tiempo de qué manera y quién es el bueno y quién es el malo, para simplificar la concepción. Esto es lo primero, ¿no? Entonces, fabrican un mundo determinado, con características determinadas, los medios concentrados, los grupos concentrados en medios de comunicación. Clarín, La Nación, que nos hacen a nosotros terminar muchas veces hablando de cosas que no nos interesan ni nos tienen por qué interesar. Pero lo logran. Hay que reconocer, digamos, que tienen una capacidad de incidencia en el nivel de conciencia medio que nos obligan a que lo discutamos. Pero más allá de esa situación, digamos que es uno de los datos, el gobierno de la ciudad tiene un presupuesto de, creo que, no me acuerdo si 88.000 o 98.000 millones, en un distrito chico, reducido, que tiene una cantidad de aportantes, varios millones, 3 millones por lo menos de personas que entran diariamente, aparte de los habitantes de la ciudad, más el Estado Nacional con un montón de injerencias en la política económica de la vida diaria que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Este solo hecho hace que esta ciudad tenga una cantidad inmensa de plata. Entonces, ese mismo hecho, ante una mala gestión y con políticas realmente conservadoras en neoliberales, no se visualiza, y los medios de comunicación, los grupos concentrados económicos en medios de comunicación, lo que hacen, construyen una imagen mejor. O sea, hay una sumatoria de datos, digo, sistema comunicacional, muchos recursos en la ciudad, es una ciudad superhabitaria, y una imagen construida hacia afuera. Ahora, también se podría argumentar que nunca el Estado Nacional invirtió tanto dinero en ascendencia social, es decir, la asignación universal por hijo, que está atado, por ejemplo, a niveles de permanencia en el sistema escolar, a niveles de salubridad, pues no es solamente el dinero que se le paga a una familia,
la asignación universal, sino también cómo eso está vinculado a la integración en materia educativa, en materia sanitaria. Eso es una inversión muy importante que se ha hecho y sin embargo... Y cada uno de esos que recibe eso lo toman como un derecho. Una vez que vos tenés, es tuyo, y creés que no te lo va a sacar nadie. Y no está en función de la construcción de esa imagen sobre la propuesta política neoliberal del PRO, el macrismo, la alianza Cambiemos, porque ahí están los radicales, digamos, no es que está nadie, está Carrió, digamos. Se ha concentrado la derecha en un lugar y con un retoque, una imagen de un rubio carilindo que es rico y que supuestamente no nos va a robar, mientras sistemáticamente está robando todos los días en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, y que se muestra vuelta a vuelta y los medios lo vuelven a tapar y después la justicia, que está mal dicho, pero los jueces que son parientes, amigos de estos grupos concentrados, son parte de la familia o como fuere, terminan después dejándolos sueltos, inhabilitando la posibilidad de seguir avanzando las causas y terminan siendo que se protegen a sí mismos. Ahora, todo voto tiene algo también pero hay una cosa que de igual forma, el nivel de conciencia no se construye de un día para el otro. Cuando Néstor decía 20, 25 años, tenemos que estar seriamente para poder sostener un proyecto de país, una de las cosas que sistemáticamente viene pasando en la Argentina es que en ningún momento logramos estabilizar un proyecto de país. Nosotros no le permitimos a los grupos concentrados económicos con la cabeza del país agroexportador, no les permitimos que se sostuvieran y se consolidaran, y cada vez que nosotros empezábamos a avanzar, ellos sistemáticamente usaban la dictadura, por ejemplo, la proscripción o un montón de mecanismos que han utilizado para que nosotros no pudiéramos instalar nuestro proyecto de país. Teóricamente siempre decíamos son 10 años y 10 años, 10 años de ellos y 10 años nuestros. Nuestros 10 años nunca habían sido 10, y en el mejor de los casos habían sido los 9 de Perón o los 20 de Rosas, en un mundo y un país totalmente distinto y en un pedazo del país, ¿no? Recién ahora con Néstor, Cristina y probablemente Scioli vamos a exceder eso. Ya excedimos con dos mandatos de Cristina y uno de Néstor, ya tenemos 12, ya excedimos los 10. Si pudiéramos incorporarle los 4 de Daniel son 16. Esos 16 años nos dicen que tenemos por lo menos una generación, por lo menos una, ¿no? Si lo tomamos cada 5 son más, pero no importa, consolidada y formada en una concepción de país determinado y empezamos a discutir desde esa concepción de país determinado de distribución de la riqueza de una forma que es la que el peronismo históricamente pensó. ¿Vos crees, Crito, que está eso en juego? O digamos que las mayorías populares están tomando todas estas circunstancias y la vuelcan en el voto, o por lo menos yo sospecho que hay mucho del voto que se explica por las formas. O sea, que se le factura al gobierno determinadas formas, a la presidenta en particular determinadas formas de gestión, determinadas formas de dirigirse a la población, y que, digo, sea justo, injusto, lo que sea, eso puede llegar a tener un impacto. ¿Vos crees que...? Ese impacto lo puede tener en algún sector medio, y vuelvo a decirte, si vos me preguntás, Cristina, no, por lo menos de mi concepción, de mi visión, no veo el maltrato. Porque digamos, puede ser. Porque lo que subyace, digamos, en eso que decís vos, que lo escucho, no, que no lo escucho, y muchos medios, muchos periodistas también lo mencionan. La forma, ¿cuál es la forma? ¿Cuál sería la forma? La forma sería la de Menem, que te sonreía y te vendía todo el capital acumulado por la fuerza de trabajo de los trabajadores. Eso todos nos reíamos, era divertido, estaba con las rubias y arriba una testa roja. O la de la Rúa, que tenía todas las formas había sido proveer y terminó con 40 pibes muertos en la calle porque declaró el estado de sitio y legalizó a las fuerzas de seguridad que dispararan a gente que estaba reclamando comida. Digo, las formas o no formas también es como discutimos. Esta forma que tenés planteado en el programa es una forma de discutir otras formas. Quito, te agradezco este rato. Quedan unos 10 días más o menos, una semana y monedas, para que se vote al futuro presidente de la Argentina. Terminábamos hablando de las formas. Es, creo yo, uno de los temas que están en la consideración, sobre todo de quienes no han elegido todavía. Pero también Quito plantea algo que esperamos esté en la consideración de los que vayan a votar, sobre todo de los indecisos, que es que lo que está en disputa no es solamente
cómo se conduce desde un estrado, desde un medio de comunicación o desde la comunicación un país, sino el sentido de la conducción, es decir, hacia dónde se dirige el futuro de la Argentina, y eso, como bien plantea Quito, excede una cuestión de formas, es una cuestión bien de fondo. Bueno, esperemos que esté en la consideración cuando el próximo 22 se vaya al cuarto oscuro. Nos queda todavía un programa antes de eso, así que nos vemos en la próxima.